Bienvenidos a nuestro programa de podología. Hoy hablaremos de un tema crucial para quienes viven con diabetes, el cuidado del pie diabético. Mantener los pies saludables es fundamental para prevenir complicaciones graves. En este programa responderemos a las preguntas más comunes y te brindaremos consejos prácticos para cuidar de tus pies si tienes diabetes. Bueno, hoy nos acompaña nuestra doctora Pie. Hola, Bienvenida. Viviana. Gracias, Viviana. ¿Cómo estás? Muy bien. Y vamos a empezar con qué es el pie diabético y por qué las personas con diabetes deben presentar especial atención con sus pies. Mira, el pie diabético es una complicación de la diabetes, que es una enfermedad crónica, una enfermedad vascular y una enfermedad progresiva que causa específicamente dos complicaciones. Una complicación que es la neurológica y otra complicación que es la vascular, lo que hace que esa persona con diabetes, después de ciertos años de evolución de la enfermedad y que por lo general es una enfermedad no muy bien cuidada, no muy bien controlada, hace que tú empieces a perder la sensibilidad en los pies, que aparezcan deformidades óseas importantes y que además la circulación de los pies disminuya, produciendo un problema circulatorio importante. Entonces, esto es lo que nos puede conllevar a la presencia de úlceras que pueden desencadenar infecciones, gangrenas y una posible amputación. Entonces, es muy importante el que las personas con diabetes cuiden de sus pies para evitar esta complicación, que a hoy en el mundo aproximadamente es la causa de amputaciones no traumáticas más frecuentes y que se da en aproximadamente hasta un 25% de la población que presenta diabetes. Bueno, ¿cuáles son los primeros signos de problemas en los pies de una persona con diabetes que debe reconocer? Bueno, entonces lo has dicho muy bien y es el signo clínico es lo que yo veo en el paciente. El síntoma clínico es lo que el paciente refiere. Entonces, cuando hablamos de signos es qué es lo que ustedes pueden evidenciar en sus pies o ustedes los familiares o cuidadores pueden evidenciar en los pies de esa persona que tiene diabetes. Y lo primero es la resequedad, el tema de presentar las deformidades, la presencia de callos o durezas en los pies, la presencia de fisuras en zonas interdigitales o en los talones, cambios en la coloración del pie, cambios en la temperatura del pie, cambios en las uñas y especialmente más que un signo cuando nosotros lo evaluamos, pero de pronto para ustedes como cuidadores o como pacientes, el tema de empezar a perder la estabilidad cuando caminas, que tú empiezas como a trastabillar cuando caminas o que de repente vas en una línea recta y de la nada te golpeas contra la pared o te sales de esa línea recta porque no eres capaz de seguir con el equilibrio. Doctora Pie, usted dijo algo que me quedó sonando y es el cambio de temperatura. Sí. ¿Cómo uno puede identificar eso? O sea, ¿se siente más caliente, más frío? O digamos de cuidador, ¿cómo puede determinar si está pasando esto? Eso es algo muy común. Por lo general, las temperaturas más calientes siempre le indican a uno que hay un proceso inflamatorio o infeccioso. Okay. Pero lo que es más fácil de reconocer es la temperatura fría cuando los pacientes sufren de la circulación. ¿Por qué? Porque los pies se empiezan a poner como moraditos, como cianóticos. Yo siempre los comparo que el pie empieza a tomar una tonalidad como ver una ciruela chilena y posterior a eso es como ver una uva morada, y eso nos está indicando pilas, hay poca oxigenación, hay poca circulación. Y si tú tocas Okay. y se siente frío esa parte del pie, entonces más te está indicando, ojo, tienes que consultar porque hay un problema de circulación importante. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué complicaciones, doctora Pie, puede surgir si no se cuida adecuadamente el pie
una persona con diabetes? La complicación mayor es una úlcera. Cuando ese huequito, cuando esa herida está abierta, y especialmente en la planta de los pies, en la punta de los pies, en los bordes o límites del pie, o en el dorso del pie, o en tobillos, puede desencadenar una infección. ¿Por qué? Porque la persona con diabetes, del 100% de los pacientes, un 5% de los pacientes está excelentemente bien controlado. El 95% de los pacientes no están toda su vida bien controlados. Entonces, si yo no tengo el azúcar bien controlada, mi sistema inmune, mi sistema de defensa, mis soldaditos que están prestos para pelear ante la batalla, van a estar dormidos, no van a estar prestos para pelear. Entonces, si me ocurre una úlcera, las células que yo necesito para que cicatricen posiblemente no van a llegar. Las células que yo necesito que me defiendan para que esa úlcera que está abierta a la intemperie no se infecte con una gangrena o con otro tipo de germen, no van a estar ahí. Entonces fácilmente se complican porque tienen el azúcar alta, les da una infección, terminan hospitalizados, terminan con una cirugía y ni Dios lo quiera, si se complican con un tema circulatorio, pueden terminar en amputación. Bueno, esta pregunta va enfocada al cuidador y es especialmente cómo uno, cuando tiene una persona dentro de su grupo familiar, ¿cierto? Con diabetes, ¿cómo lo puede apoyar en ese cuidado diario de este pie? Mira, es fundamental esa pregunta porque, como les explicaba ahorita, la diabetes es una enfermedad que produce diferentes complicaciones. Y por lo general hay tres complicaciones que van de la mano, que van juntas. Una es la retinopatía, que es el daño en la retina, que puede poner al paciente en ceguera total. El otro es la nefropatía, que es el daño del riñón, que puede llevar al paciente a diálisis porque no es capaz su riñoncito de filtrar la sangre y tiene que conectarse a una máquina para que la máquina sea la que haga esta función. Y el tercero se llama neuropatía, que es el daño del sistema nervioso a nivel periférico que causa que el paciente pierda la sensibilidad. ¿Por qué estos tres son tan importantes y por qué van de la mano? Porque si yo no siento mis pies, si yo no soy capaz de percibir que tengo una herida, si no soy capaz de percibir que me duele, que no soy capaz de percibir que me lastimé, y para colmo no veo, entonces no me voy a poder revisar el pie, ¿cómo voy a saber si tengo o no tengo un problema? Lastimosamente el dolor es una sensación que nadie quiere, pero es una sensación necesaria porque es nuestra alarma de que algo está pasando. Entonces, si yo soy una persona que tiene las complicaciones de la diabetes y no veo bien, yo necesito que mi cuidador me ayude, que mi cuidador sea el que me revise los pies, que vea que yo no tengo un hematoma en la uña, o sea, que la uña esté negra, que vea que cuando me lastimé al salir del baño no me hice una herida, que me ayude a secarme los pies porque la humedad me puede producir un honguito entre los dedos. O sea, que me esté revisando que la media al colocarla me quede bien y me quede completamente lisa sin ningún tipo de costura. Porque una arruga en la media, una costura en la media además, puede ocasionarme un daño si yo soy una persona con diabetes que tiene neuropatía, porque no siento. Entonces, el cuidador es fundamental para ayudar a prevenir esas complicaciones de lesiones agudas en el pie. Bueno, anteriormente en este capítulo hemos hablado del calzado, pero quiero como reforzar esta parte y es qué tipo de calzado es más recomendable para prevenir lesiones en el pie de la persona con diabetes. Si la persona con diabetes tiene deformidades rígidas en el pie, en español, ¿qué significa? Que si yo tengo un guanete que es bien prominente, que si yo tengo un dedito en garra, que por más que yo trato de estirarlo, el dedito no se estira, si yo tengo un piecito que está completamente tieso, que está anquilosado, que no tiene una buena movilidad, yo necesito un zapato ortopédico
Ya un zapato normal como un tenis, ya un zapato casual que encontremos en una zapatería, no nos va a servir porque el pie tiene otra forma distinta. Entonces es fundamental, si yo tengo deformidades rígidas en el pie, yo necesito un zapato ortopédico. Si yo tengo deformidades óseas en el pie que son flexibles, o sea, tengo los deditos así, normalmente en la posición, pero si yo los estiro, ellos vuelven otra vez a la posición normal, que quiere decir que es flexible. Con la ayuda de un zapato semiortopédico y unas plantillas, puede ayudar a corregir esas deformidades. Entonces, el zapato realmente en una persona con diabetes debe ser formulado o debe ser sugerido por un médico especialista que valore al paciente y determine si hay neuropatía, o sea, pérdida de la sensibilidad y deformidades, requiere un zapato de una forma. Si tengo un problema isquémico, o sea, disminución de la circulación arterial del pie, voy a requerir un zapato mucho más suave todavía. Preferiblemente, si soy neuropático, o sea, si no siento, yo debo evitar los zapatos de cordón. ¿Por qué? Porque yo no voy a sentir cuando me los apriete y cuando me dé cuenta, yo misma me estoy quitando la circulación del pie de lo apretado que me puse los cordones. Entonces, parecen cosas mínimas, tontas, pero realmente son fundamentales en una persona con diabetes. Ahora vamos, ¿cuándo es necesario acudir al médico especialista para evaluar el estado de los pies de una persona con diabetes? Desde el momento del diagnóstico. Nosotros en este momento tenemos las herramientas para poder saber cuál es el riesgo que tiene una persona con diabetes en desarrollar una úlcera o un pie diabético. En los niños, que es en aquellos a los cuales llamamos que su diabetes es tipo 1, y en la diabetes de los adultos, que por lo general es la tipo 2, que empieza con una no insulino requiriente y después se vuelven insulinos requirientes, lo ideal es que en los niños, un ejemplo, yo tengo un niño de 3 años que desarrolló diabetes, a ese niño a partir de ese momento, al quinto año de evolución de la enfermedad, debe ser su primera consulta con el especialista en pie para que le haga un examen exhaustivo y saber y empezar a controlar a ese niño para que cuando sea adulto joven no vaya a tener un inconveniente. Y en el adulto, en la persona adulta normal, que es después de los 21 años, que tiene diabetes, desde el momento del diagnóstico, o sea, ojalá al día siguiente, máximo al mes, al año, debe tener su primera valoración y a partir de ahí, una vez al año. Cuando ya la persona tiene un factor de riesgo como neuropatía o enfermedad arterial, ya los controles deben ser cada 2 o cada 3 meses. Y cuando la persona con diabetes ya ha tenido un evento agudo, ha tenido una úlcera de pie diabético o ha tenido una amputación o es un paciente que se encuentra en diálisis, debe recibir una valoración por el especialista una vez cada 2 meses. Fundamental Sí, tener esto claro, ¿no? sí, Para uno tener una frecuencia de revisión. tal cual. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Pie, y esperamos que este programa sobre el cuidado del pie diabético te haya ayudado a entender la importancia de la prevención y el tratamiento. Si tienes diabetes, es esencial presentar atención a tus pies para evitar complicaciones graves. No dudes en consultar a un especialista ante cualquier señal de alerta. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y suscríbete a nuestro canal. Vamos a seguir subiendo más contenido sobre el cuidado de los pies. Nos vemos en el próximo programa.